Bueno, chicos y chicas, muy buenos días. Espero que estén muy bien. Estamos en la lección número 16. Primero de octubre, empezamos nuevo mes. Mira, sí. Y estamos en semana 8. Estamos exactamente en la mitad del semestre. ¿Verdad? Qué interesante. Bueno, entonces, hoy la clase es, no voy a decir que es cortita porque vamos a ver qué avances hacemos, pero vamos a hablar sobre el tema de dimensión en un espacio o subespacio vectorial. Muy bien, entonces el lunes que la clase fue un poquillo larga, pero teníamos muchas cosas que estudiar, era que en los espacios vectoriales yo puedo hablar del concepto de independencia lineal, pero además si hablamos que un conjunto posee independencia lineal y que este conjunto genera un espacio, un subespacio vectorial, decimos que dicho conjunto es una base de ese espacio subespacio vectorial. Cuando uno tiene el concepto de base, uno puede hablar del concepto de dimensión. Y en este caso, cuando el espacio vectorial tiene una base, y vean qué importante, con un número finito de elementos, decimos que tiene dimensión finita. ¿Por qué? Porque podemos contar los elementos o decimos que ese conjunto posee una cardinalidad. Entonces, lo importante es que hay dos resultados sobre estas consideraciones de que el espacio tenga una base. Y en particular, el que es muy importante es el teorema 3.9. Este teorema está en el libro. Entonces, para ser precisos, está en la página 103. Entonces, traten de leerlo. Si no, en consulta lo vemos. Es un teorema muy interesante. No es difícil. Utilizamos las condiciones de que es un espacio vectorial y el hecho de pues, suponer dos bases diferentes. Y la idea de esto en la demostración es mostrar que cuando yo supongo que hay dos bases, necesariamente estas bases tienen que tener el mismo número de elementos. La prueba al final lo que sostiene es que se forma con la suposición de otra base, sustenta de que se nos forma un sistema de ecuaciones lineal homogéneo. Y la única manera para que este sistema de ecuación lineal homogéneo tenga solución es que la cantidad de elementos supuestos tiene que ser igual a la cantidad de elementos de la base original. Es decir, se forma un sistema donde la cantidad de filas y la cantidad de columnas tiene que ser igual para que tenga solución única, porque si no, genera inconsistencias. Entonces, es un tipo de prueba por unicidad y al llegar a ese sistema homogéneo generamos una contradicción. Pero bueno, ahí lo pueden repasar y si no en consulta vemos la prueba con detalle. Pero por el momento, lo que me interesa es ese enunciado, que todas las bases tienen el mismo número de elementos. Muy bien. Si esto sucede en el teorema 3.9, entonces la definición 3.8 nos dice que si un espacio consta solamente del cero, se dice que su dimensión es cero. Vean que el elemento cero es el cero de ese espacio vectorial. Recuerden que teníamos ceros para los polinomios con grado menor o igual que 2. Hay ceros para los polinomios con grado menor o igual que 3. Está el cero en las matrices de 3 por 4. ¿Me explico? Ese cero está en función del espacio vectorial. Pero no importa, el caso es que si solamente tiene el cero, la dimensión es cero, porque la cardinalidad o el conjunto o el único conjunto que hay ahí es nulo, entonces no hay más elementos. Pero vean que es una definición. Ahora, la dimensión de V, lo que les adelanté un poco la clase pasada, es el número de elementos en cualquiera de sus bases. Y como sabemos que las bases tienen la misma cantidad de elementos, entonces técnicamente la dimensión es única. ¿Ok? Hay un concepto importante que es que hay elementos o hay espacios donde la dimensión no es finita. Entonces solamente decimos que la dimensión es finita. No es parte de este curso estudiar espacios vectoriales de dimensión infinita. Digámosle, eso ya es para un curso de mate pura. Pero existen y pues su articulación con todo lo que hemos visto es un poco más compleja. ¿Qué es lo que nos interesa entonces con esta definición y con el teorema? Bueno, nos interesa ver cosas muy importantes. Primero, que la dimensión de R a la N va a ser N. Entonces, si yo les digo a ustedes, chiquillos, y vean la notación DIM, entonces si yo les digo a ustedes, mira, chiquillos, ¿cuál es la dimensión de R a la 3? Va a ser 3. 3. ¿Qué significa ese 3? Entonces, cada vez que yo les pregunte por la dimensión, la inferencia que ustedes deben hacer es que la base o cualquiera de sus bases, cuántos elementos tiene linealmente independientes y que genera 3. ¿Ok? ¿Cuál es la dimensión?
Entonces, de R a la 5. 5. 5. ¿Y cuál es la inferencia? Que sea 5. En sus palabras, no tiene que ser exacto. ¿Qué significa que la dimensión sea 5? ¿Qué les dice el corazón de las cartas? ¿Qué sería, chiquillos? Bueno, no se preocupen, les ayudo yo acá. Si es 5, significa que aquí la cantidad de elementos en la base es 5. ¿Estamos de acuerdo? Y son 5 elementos linealmente independientes y que generan. Viene la dimensión de las matrices M por N. Entonces, vean que ahí pueden ver el libro, el ejemplo 3.37. No lo vimos tan detallado, pero se ve cierta causalidad. Entonces, esto me dice que si yo calculo la dimensión de las matrices de 2 por 2, ¿cuánto sería, chiquillos? Vean aquí la formulilla. Ve que hay que 4. Ajá, hay que hacer M por N, entonces va a ser 4. ¿Qué significa 4? Que la base, ojo, que la base que constituye, o cualquier base, está constituida por 4 elementos. Esos 4 elementos generan y son linealmente independientes. Y aquí vean la dimensión de todos los polinomios con grado menor o igual que n. Vean que la dimensión siempre es n más 1. Entonces, ¿cuál va a ser la dimensión de los p sub 2? O los p sub 3, mejor. ¿Cuál va a ser la dimensión de todos los polinomios con grado menor o igual que 3? Vean la formulilla. Sería 4. Ajá, muy bien, sería 4. ¿Qué significa? Que cualquier base, ojo, cualquier base, contiene a lo sumo, o más bien debe contener 4 elementos. Y estos 4 elementos son linealmente independientes y generan. ¿Ok? Entonces, vean qué importante. Esto ya nos dice que al hablar de la dimensión y al hablar de la unicidad por el teorema 3.9, sabemos que no pueden haber más de 4 elementos. Pueden haber menos, pero si hablamos del espacio en general, ya una cantidad menor nos habla de un subespacio. Entonces, son las consideraciones que vamos a hacer. Este corolario... Profe, disculpe, una pregunta. ¿Qué fue lo que dijo usted? ¿Cómo era que le decía a la cantidad de elementos la inferencia? No, es que yo quería hablar de inferencia, o sea, que ustedes hicieran la inferencia que cuando la dimensión es 4, en el fondo, lo que tienen que analizar o darse cuenta es que la base es un conjunto de 4 elementos, no necesariamente los conozco, pero sé que son 4, fijo, son linealmente independientes y generan. ¿Me explico? Todo eso que dije, la idea es deducirlo a partir del hecho de que ustedes conocen la dimensión. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ok, Entonces, ok. exactamente. Sí, no es que se llame inferencia, no, es que ustedes hacen esa inferencia o hacen Sí, como esa interpretación, pues. ok, sí, ya entendí. Ok, ven, eso es muy teórico, pero bueno, es necesario para poder seguir entendiendo el resto de la materia. Muy bien. A partir del teorema se genera un corolario. Recuerden que los corolarios son consecuencias de los teoremas. Entonces, este corolario en realidad es muy sencillo, pero igual está en la página 105 y lo que nos vamos a quedar es en las consecuencias que nos supone el teorema anterior. Entonces, lo que importa es que si yo tengo un espacio vectorial y vean que ya me dicen que tiene dimensión finita, siempre voy a poder concluir 4 cosas importantes. Primero, que ningún subconjunto de V linealmente independiente puede tener un número mayor de elementos que la dimensión. Entonces, si ustedes tienen que W es un espacio o un subespacio vectorial contenido en V y yo tengo que la dimensión de V es 3, el corolario me dice que la dimensión de V
no puede ser un número mayor que 3. No puede ser mayor que 3. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, de W. La dimensión de W no puede ser mayor que 3. Entonces, si el espacio tiene dimensión 3, la dimensión de cualquier subespacio o subconjunto, como dice necesariamente el corolario, tiene que ser una dimensión menor que 3. Cuidado en el examen, ustedes dicen, profe, es que me dio dimensión 8. Malo. O sea, necesariamente el corolario nos dice, si la dimensión del espacio es 3, el subconjunto, que puede ser subespacio vectorial, puede ser 0, 1, 2 o 3, a lo sumo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo que el espacio vectorial es A y hay un conjunto B que está contenido en A, y yo tengo que la dimensión de A es 9, ¿qué tiene que pasar? Tiene que suceder que la dimensión de ese subconjunto no puede ser mayor que 9. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero no puede tener, o 9 incluso, pero no puede tener más de 9 elementos. ¿Estamos de Pero acuerdo? si fuera A que está contenido en B, sí puede suceder. ¿Cómo? Si fuera A que está contenido en B, sí puede suceder que sea mayor que 9. Ah, sí, claro, porque yo no conozco la dimensión de B. Pero lo que importa aquí es que la primera parte es, si usted conoce el conjunto más grande, la dimensión del conjunto más grande, la del más pequeñito no se puede pasar. Pero si es al revés, sí puede pasarse, mientras no sepa la dimensión del más grandote, ¿verdad? Eso sí. O sea, queda libre. Ok. Entonces, vamos a ver, chiquillos, si me entendieron esta primera idea. ¿Verdad que no lo estamos demostrando, pero me interesa la idea principal? Entonces, yo tengo un conjunto R que está contenido en V. Yo sé que la dimensión de V es 10. Entonces, ¿cuál puede ser la dimensión de R? ¿Qué dimensión puede tener R? 9, 10, 8, 9. 7. Ajá. ¿Puede tener dimensión 11? No. No, exactamente, no, malo. Pau, pau, se dan por las manos. Entonces, la dimensión de R tiene que ser menor o igual que 10. ¿Estamos de acuerdo? Es como una cuestión de cardinalidad. Si el V tiene 20 elementos y yo agarro un grupo, ese grupo, o hago un subgrupo de ese grupo, los únicos grupos que puedo hacer son mínimo de 20. O sea, no puedo hacer más de lo que no tengo, ¿verdad? Entonces, esa es la primera conclusión. Es como teoría de conjuntos, volver a la cardinalidad. Ahora sí, vamos al punto 2. Cualquier subconjunto de V linealmente independiente puede ser completado para obtener una base de V. Eso es muy, muy, muy importante. Porque el punto 2 lo que nos dice es que si yo tengo que la base, tengo un subconjunto linealmente independiente. Por ejemplo, yo tengo A que está formado por V sub 1 y V sub 2. Yo tengo que A es linealmente independiente. Entonces, por la cuestión de la dimensión, si A está en V y yo sé que la dimensión de V es exactamente 4, entonces estos ingredientes me dicen que yo puedo formar un nuevo conjunto A que tenga a V sub 1, a V sub 2 y le puedo agregar otros dos elementos, R1 y R2, para que se me forme una base, porque ya sé que la dimensión de V es 4. Entonces, vean que si tengo un conjunto, puedo agregar la cantidad de elementos necesaria para poder completar una base de A, siempre y cuando sean linealmente independientes. Más o menos hasta ahí, chiquillos, esa idea. Pueden preguntar si no pongo un ejemplito. Profe, ¿me la podría volver a explicar? Claro que sí. Vamos a hacerlo con ejemplos y voy a borrar esto. No importa que no lo hayan copiado. La idea es hacerlo más pertinente. Muy bien. Vamos a hacerlo con un ejemplo más concreto. Supongamos que yo tengo un conjunto que se llama B. Este conjunto está formado por el 0, 1, 0 y por el 0, 0, 1. Estos dos elementos son linealmente independientes. Es decir, para ser más específicos, B es un conjunto que es linealmente independiente. Chiquillos, ¿dónde está contenido B? ¿Cuál es el mundo donde viven esos elementos? El más grande que los contiene. Es decir, ¿qué es eso? Matrices, Los R4, reales, uy, lo, a la, ajá, los son reales a la 3. los reales a la 3, R a la 3. Muy bien. Muy bien.
¿Cuál es la dimensión de R a la 3? De acuerdo a lo que vimos en los ejemplos. 3. 3, muy bien. Entonces, chiquillos, si yo sé que B está en R3, ya yo sé que B es linealmente independiente, no importa que no lo hayamos demostrado. Ya, digámosle, ya yo les doy como los ejercicios. Ya sé que B es linealmente independiente. Entonces, ¿qué dice este corolario? El corolario dice que como ya yo sé que la dimensión de R3 es 3, significa que la base, hay una base con 3 elementos. Pero si ya yo tengo explícitamente quién es B, yo podría formar otro conjunto B que tenga al 0, 1, 0, que tenga el 0, 0, 1, y me falta agregar un elemento, de tal manera que ya yo garantice que sea una base porque la dimensión es 3. Es decir, me falta agregar 1 para que la dimensión sea 3. Chiquillos, ¿cuál faltaría agregar ahí? Para que sea linealmente Y independiente. que siga cumpliendo que es linealmente independiente. Excelente, exactamente, exactamente. Pero el corolario ya me lo garantiza. Pero, digámosle ahí, ¿cuál sería? Digámosle según lo que Uno, recuerde. el 1, 0, 0, ¿no? Exactamente, excelente, excelente, muy bien. Entonces, eso es lo que dice el corolario. Si yo tengo que el conjunto es linealmente independiente y ya yo conozco la dimensión, puedo agregar uno más que sea linealmente independiente y garantizo completar y formar una base. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ustedes me dicen, profe, es que yo puedo agregar aquí el 1, 1, 1. No, está malo, porque recuerden que por la parte 1 del corolario, yo debería solo tener 3 elementos. Y como ves un subconjunto de R3, no puede tener más de 3 elementos la base. Entonces, ahí solamente sabemos que falta el 1, 0, 0. ¿Sí me entendieron más o menos con este ejemplo? Sí. Sí, más clarito. Es mejor hacerlo así. Muy bien. Profe, Ajá, dime. entonces lo que uno agrega es una base. No, sí, no. ¿Cómo se llama ese nombre? Sería, usted agrega un elemento para formar una base. Ok. Exactamente, eso sería lo correcto. Entonces, el 2 te dice, yo tengo un conjunto que solo es LI. El corolario te dice, puedes agregar uno más y ya el conjunto evoluciona en base, como si fuera un Pokémon. Ok, ya entendí. Entonces, usted lo hace evolucionar. El bichillo ve solito, ve así como está, no es nada. No es nada, nadie, pobrecito. Pero le dieron una piedra lunar y evolucionó a base. Agregó una carta. Le agregó una carta y se hizo base, exactamente. Ahí buscamos cualquier analogía, con tal de que se entienda. Muy Ok. bien, muy bien. Y el punto 3 y el punto 4, el 3 lo que dice es que cualquier subconjunto de V que sea generador de V puede reducirse para obtenerse una base de V. Entonces, técnicamente, esto es al contrario. Resulta y sucede que hay conjuntos que pueden generar el espacio vectorial, pero no necesariamente son una base porque tienen una cantidad más grande de elementos. Vean que el conjunto no sabemos qué es, puede ser que sea linealmente independiente o linealmente independiente. Por ejemplo, para el punto 3, lo voy a hacer aquí arriba, yo les voy a dar el conjunto formado por el 0, 1, el 1, 0 y el 1, 1. Este conjunto genera R2, no hay ningún problema, lo genera. Pero, chiquillos, ese conjunto será una base, es decir, cumplirá con que sea linealmente independiente. ¿O habrá algún impostor? Sí, hay impostores, profe. Exactamente. Muy bien. ¿Cuál es la dimensión de R2? Ujú. 2, 2. Pero ¿cuántos elementos hay aquí? 3. 3, 3. Entonces hay un cabroncillo que es el impostor. ¿Y cuál es el impostor? De acuerdo a lo que hemos visto. el 1, 1. Muy bien, Ajá. entonces el corolario 3 me dice, o sea, hay un desgraciado ahí entre nosotros, entonces este se va y ahora el bichillo antes no era nada, igual que nos pasó con el punto 2, pero ahora él evoluciona en base, ahora se llama B techo, ahora sí es poderoso, porque resulta y sucede que quitamos el impostor, lo volvimos linealmente independiente, pero además genera R2, entonces ahora sí es una base, porque la cantidad de elementos coincide con la dimensión. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Ok, vean que no es nada del otro mundo, pero sí es necesario hacer esas explicaciones.
Y bueno, el punto 4 lo que nos dice es que si V es de dimensión n, entonces un subconjunto de n vectores es linealmente independiente si solo si genera el espacio. Entonces, vean que aquí lo que dice el punto 4 es que necesariamente si yo tengo un subconjunto que es linealmente independiente, lo único que tengo que hacer es demostrar que genera. No tengo que probar que ya es linealmente independiente. O sea, el punto 4 es, si ya se sabe que es linealmente independiente, solo demuestre que genere. Es decir, no se meta con más detalles al respecto. En particular, manejando los puntos 1, 2 y 3, uno puede pues, generar o demostrar varias cosas con la cantidad de elementos en un conjunto, para que sea base o no sea base, o sea linealmente independiente, y varias cosas consecuentes. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, entonces, es ver un ejemplo y entender de qué era lo que estábamos hablando. Vean el ejemplo 3.46. Dice que la dimensión de R2 es 2. ¿Ok? Eso lo sabemos por definición. Y vamos a repasar. Chiquillos, ¿cuál es la base canónica de R2? Vamos a ponerle B. ¿Cuál es la base canónica de R2? Recuerden que la base canónica es la que tiene solo ceros y unos. La 0,1 y la 1,0. Excelente, muy bien. Esa es la base canónica de R2. Muy bien. ¿Cuál es la base canónica de las matrices de 2 por 2? Para repasarlo. Es decir, ¿cuál es la cantidad de matrices que solo tienen puros unos y ceros? Vamos a ver si se acuerdan. 1, 0, 0, 1, ¿no? Ajá, 1, 0, casi, 0, 0. Ahí está la primera. Eso. Ujú. ¿Cuál sería otra matriz? No, pero no me acuerdo. 0, 0, 0, 1, ¿no? Ajá, muy bien. 0, 0, 0, 1. Muy bien, ahí hay otra. Ahí faltan todavía. Sería, creo que 0,1,0,0 Muy y bien, la 0,0,1,0, ¿no? muy bien. ¿Cuántos bichos hay ahí? 4. 4. 4, muy bien. Entonces, recuerden, la dimensión de las matrices de 2 por 2 se multiplican. 2 por 2, 4. Y vean que esta es la base canónica de las matrices de 2 por 2. ¿Sí me entienden por qué es 4? Porque es un 1, son 4 matrices y es un 1 por cada una de las entradas. Esa es la forma de construir la base canónica. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y para repasar, ¿cuál sería la base canónica de los polinomios con grado menor o igual que 2? Uh-huh. Doy un ejemplo. No, ya sería la base canónica, es decir, ¿cuáles serían los monomios necesarios para construir cualquier polinomio de grado 2? Sería x a la 2. Muy bien, x a la 2 es 1. X. X, muy bien. ¿Y luego? Puede ser 1. De Y hecho, 1. debe ser el 1. El 1 construye cualquier cosa. Usted hace 5 por 1, te da el 5. Hace 6 por 1, te da el 6. ¿Me explico? Cualquier Sí. número real por 1 da ese número real. Entonces, el 1 es un elemento en la base canónica. Esa es la base canónica de los polinomios con grado menor o igual que 2. ¿Cuál sería la de los polinomios con grado menor o igual que 3? La base canónica. Una x a la 3. X a la 3. ¿Qué más? X a la 2. Ajá, X a la 2. Ah, ya se me jodió este puntero. Entonces, X a la 3, X a la 2. ¿Quién más? X y 1. X y 1. ¿Cuántos bichos hay en la base? 4. 4. Entonces recuerden la fórmula. Si son polinomios con grado menor o igual que 3, siempre hay n más 1. Entonces aquí hay 4. En la de polinomios de grado 2 hay 3. Claro, porque es 2 más 1. Entonces van a ser 3. Muy bien, excelente, excelente, chiquillos. Vean que aquí estamos repasando ese montón de cositas. Bueno, entonces vamos al ejemplo. Ahora sí. Vean que la dimensión de R2 es 2, porque la base canónica tiene 2 elementos. Entonces, por el punto 1 del colorario, dice que este conjunto es linealmente dependiente. ¿Por qué linealmente dependiente? Porque dice que la dimensión debe ser 2, pero ¿cuántos elementos tiene este conjunto?
¿Cuántos bichos hay aquí? 2. No, Santísima Trinidad, ¿no? 3, pero al menos se está multiplicando el 5. Exactamente. Hay 3. Qué susto me acabas de pegar. Con permiso, Ay, chicos. dije los de arriba. Yo me asusté. Ven un toquecito, perdón. Aló. Sí, correcto, con él habla. Sigo, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí lo importante es, como escribió, no sé quién escribió ahí, pero como la dimensión es 2, entonces eso es una base. Falso, porque hay 3 elementos y lo máximo que deben haber son 2. Muy bien, aquí voy a rayar para hacer otro ejemplo. Vamos a ponerles otro ejemplo que no sea del libro. Entonces supongamos que yo les digo a ustedes, muy bien chiquitos, sea V, sea la dimensión de, voy a ponerle aquí, no sé, de las matrices de 3 por 4. ¿Cuál es la dimensión de las matrices de 3 por 4? 12. 12. 3 por 4. Mira, es una carita feliz. 12. Muy bien. Entonces, CAB, el conjunto formado por, ¿verdad que son matrices de 3 filas y 4 columnas? 1, 1, 0, 1, 4, 5, 1, 6 y 7. Ay, son 4 columnas. 1, 5 y 2, coma. 1, 1, 0, 1, 1, 4, 5, 6, 0, 0, 0, coma. Y aquí colocamos, no sé, 1, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0 y cerramos el conjunto. Entonces, la pregunta ¿es B una base? ¿Es B una base de las matrices de 3 por 4? ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero, no? No, mentira. No, falso. Esto es... Sí, no es una base, ¿no? Exactamente. Entonces, como dice el compañero, es falso. ¿Por qué es falso? Porque vea que ve cuántos elementos tiene. Tiene 3 elementos. Y para que sea base, significa que debe tener ¿cuántos? 2 elementos. Entonces, no es una base. Pero el corolario anterior nos decía que si estos bichos son linealmente independientes, no sabemos si son linealmente independientes, pero si lo fueran, yo podría agregarle a ese conjunto cuántos elementos más para que pueda ser base. 9. 9. 9, muy bien. Tengo que asegurarme que cuando yo los agregue sean linealmente independientes, pero sabemos que lo podemos hacer. Entonces, no es una base porque tiene 3, le faltan 9 bichos, pero podría agregar 9 bichos a ese conjunto siempre y cuando estos 3 sean linealmente independientes. Entonces, ven, eso es lo que nos está diciendo todo esto de la teoría. No sea tan bárbaro, ¿eh? Qué montón de cosas, pero son importantes dentro de lo que estamos esquematizando. Profe, una pregunta, es que están aquí chateando la par y casi no escucho la clase. Para que pueda ser base una matriz, tiene que los lados y las columnas tienen que ser n por n, o sea, tienen que ser iguales. En este caso sí, porque como estamos en el mundo de las matrices de 3 por 4, todas las matrices que yo agregue tienen que ser de tamaño 3 por 4. ¿Verdad? Si se cola una ahí de 4 por 4, ya eso no es nada, ni sé qué es eso. Eso Pero no, para sacar la base tiene que ser de igual, digamos, 4 por 4 o 5 por 5 para que funcione. sí, claro, tienen que ser todas del mismo tamaño. Depende del mundo en el que estés, ¿verdad? Pero si estamos en 3 por 4, tienen que ser todas 3 por 4. Y tienen que ser linealmente Profe, independientes. No me estoy dando a entender, digamos, que las bases también funcionan aunque no sean cuadradas. Ah, sí, claro. Las bases funcionan aunque no sean cuadradas. Sí, claro. Sí, sí, sí. Aquí puede servir cualquier cosa. Profe, Sí, dime. otra pregunta. ¿Y esa elemento que usted puso en el centro sirve, esa matriz? ¿Cuál? Sin importar que tenga una fila nula, ¿sí? Sí, hay algunas que sí nos van a funcionar, claro. Es que usualmente las pobrecitas con filas nulas no las queremos, pero sí pueden funcionar, claro.
Entonces, aquí porque usted le ve una fila nula, pues no es que esté fea. Bueno, sí está bien fea. Pero, o sea, sigue siendo o sigue cumpliendo con los estándares de que tiene una fila nula, pero no se ve bonita ahí, ¿verdad? Por todo lo que hemos estudiado. Pero sí sí pueden servir en algunos casos muy específicos. Ok, profe. Ok, no, perfecto. No. Todas esas preguntas son viables, chiquillos, chiquillas. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, porque vea que aquí hicimos toda la teoría. Entonces, vamos a hallar una base y la dimensión de ese conjunto. Muy bien. Vea que ese conjunto, vea cómo se describe. Dice que es el mundo de todos los polinomios con grado menor o igual que 2, pero tienen esta característica. Dice que a sub 0 menos 2 por a sub 1 más 3 por a sub 2 me tiene que dar 0. ¿Ok? Entonces ustedes dirán, ay, santísima Trinidad, ¿quién es a sub 1? ¿Quién es a sub 2? Bueno, técnicamente resulta y sucede que aquí los polinomios se escriben como a sub 0 es la constante. Entonces esto es a sub 2, x al cuadrado, a sub 1x más a sub 0. Entonces en este mundo y en el enunciado donde agarré este ejercicio, a sub 2 es el que está a la par del x al cuadrado, a sub 1 es el que está a la par de la x y el a sub 0 es la constante. Entonces, para que no haya ningún problema. Entonces, ¿quién es ese? Entonces, la pregunta, ¿quién es ese? Entonces, si ustedes no quieren usar esta caracterización, ustedes pueden decir que ese es el conjunto formado por todos los polinomios de la forma a sub 2. Bueno, aquí ustedes pueden despejar el a sub 0, el a sub 1 o el a sub 2. Cualquiera de ellos lo pueden despejar. Yo voy a despejar el a sub 0. Pero ustedes pueden haber despejado en la práctica o para un examen, un quiz, cualquiera de los tres. Entonces yo despejo el a sub 0. Entonces me queda que el a sub 0 es 2 veces a sub 1 menos 3 veces a sub 2. Entonces, en vez de colocar a sub 2x al cuadrado más a sub 1 por x más a sub 0, en vez de a sub 0 ponen 2 veces a sub 1 menos 3 veces a sub 2. Y aquí van a escribir que claramente el a sub 1 y el a sub 2 pertenecen a los números reales. Entonces, ya sabemos más o menos la forma de nuestro conjunto o de esos polinomios. Se suponga que ese es un subespacio vectorial de los polinomios con grado menor o igual que 2. Es decir, esa suposición la vamos a hacer para no demostrar que sí es un subespacio vectorial. Entonces, vamos a asumirlo. Cualquier cosa lo pueden hacer como un ejercicio, demostrar que es un subespacio vectorial. Y entonces, ya como tenemos que es un subespacio vectorial, entonces me interesa encontrar la base y la dimensión. Primero lo que se busca es la base, ¿ok? Si yo encuentro la base, cuento luego la cantidad de elementos en la base y ya eso me dice la dimensión. Entonces, vean cómo se calcula la base. Sabemos que S está formado por todos los polinomios de la forma a sub 2, x al cuadrado, más a sub 1x, más 2 a sub 1, menos 3 a sub 2. Con A1 y A2, que son números reales. Pero vean que tenemos dos constantes. O sea, solo aparecen el A sub 1 y el A sub 2. Eso siempre guíense, porque ustedes van a agrupar ahora en cosas o en elementos que tengan el A sub 2 y en elementos que tengan el A sub 1. Entonces, aquí el S yo lo puedo separar como A sub 2x al cuadrado menos 3 a sub 2, entre paréntesis. Más, ahora lo agrupo en elementos que tengan A sub 1. A sub 1x más 2 a sub 1. Y siempre estoy indicando que A sub 1 y A sub 2 pertenecen a R. Pero vean que aquí S, yo puedo sacar el A sub 2 a factor común y me queda x al cuadrado menos 3. Aquí yo puedo sacar el a sub 1 a factor común y me queda x más 2. Y sigo indicando que a sub 1 y a sub 2 pertenecen a R. Chiquillos, ¿pero qué significa que dos constantes multiplicadas por esos dos vectores, que los vectores son x2 menos 3 y x más 2, y esa combinación lineal me dé S? Eso significa que S está generado por el conjunto formado por x al cuadrado menos 3, y x más 2. Vean qué importante y vean qué interesante. Entonces, aquí lo primero que probamos es que S está generado por x al cuadrado menos 3 y x más 2. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, demostramos eso. Ahora, ya ese conjunto es una base. Podemos decir que la dimensión de ese es 2. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo, profe? ¿Qué falta? Dijo Steven que no. Creo que fue Steven. Dijo que no, que... No, es que, profe, a veces no lo puedo escuchar muy bien por la máquina que está aquí a la par. Ajá. Pero yo creo que preguntó que qué falta. Faltan las dimensiones, ¿no? Sí, falta la dimensión, pero falta otra cosa. Falta otra cosa antes de probar la dimensión. Sí, hay algo ahí que falta. Ya yo sé que genera. Recuerden que para probar base hay que probar dos cosas. Que hay un conjunto que genere, que ya lo encontramos, y falta otra cosa. Se me fue, profe, lo siento. Tranquilidad, no se preocupe, estamos en proceso de aprendizaje. Entonces, número 1, ya probamos que genera. Lo que tenemos que probar es que estos dos bichos son como linealmente independientes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí solo probamos que genera. Entonces, decimos, sea b igual a x al cuadrado menos 3 y x más 2. Entonces, lo que sabemos es que b genera a s. Eso es lo que hemos probado. ¿Estamos de acuerdo? Y lo único que tenemos en cuenta. Ahora tenemos que probar que es linealmente independiente. ¿Estamos de acuerdo? Un error común cuando uno empieza a estudiar esto es que uno dice, ah, profe, ya encontré que hay dos elementos y como el mundo es de los polinomios con grado menor o igual que 2, entonces, listo, la dimensión es 2. Entonces, nunca hagan eso. Tienen que probar que es linealmente independiente. Entonces, en la otra parte decimos, ahora B es linealmente independiente. En efecto, uy, qué feo me salió el SAC. En efecto, recuerden que B estaba formado por x al cuadrado menos 3. ¿Y cuál era el otro conjunto? Escucha, x más 2. Si voy muy rápido me dicen y me devuelvo, chiquillos y chiquillas. Muy bien. ¿Cómo se prueba de que B es linealmente independiente? Vamos a ver si se recuerdan de la clase pasada. Sí, solo sí. ¿Qué tengo que demostrar? B es linealmente independiente. Sí, solo sí. Sí, solo sí que. ¿Qué pasaba? ¿Qué se acuerdan? Para un todo y los elementos. Ajá, para todos los elementos. Supongamos que usted me lo está diciendo, para todo, tal, tal y tal. Algo pasaba. ¿Qué tenía que pasar? Ujú. Yo les voy a ayudar con la primera parte. Sí, solo sí. Alfa por x al cuadrado menos 3 más ujú, Beta por Es X Beta. ajá, beta por x más 2. ¿Qué me tenía que dar? cero, pero ay, se me olvidó el nombre. Sí, sí, el Con la 0. flechita arriba. Ajá, el 0. ¿Y cuál es el 0 de la flechita arriba en este mundo? 0x al cuadrado más 0x más 0. Muy bien, excelente. Entonces nos tiene que dar el 0 flecha. Pero el 0 flecha aquí es 0x al cuadrado más 0x más 0. ¿Y esto pasaba sí, solo sí? ¿Qué tenía que concluir? ¿O qué tengo Alfa que...? es igual a Ajá, alfa es igual a beta. ¿Y los dos cuánto valen? 0. 0. 0. 0, muy bien. Entonces, eso es la idea de demostrar que es linealmente independiente. Ahí falta un para todo, pero me interesa que lleguen a esta parte práctica. Muy bien. Ya veamos qué se hacía. Repasamos. El alfa lo multiplicaba, me quedaba alfa x al cuadrado menos 3 alfa. Multiplicaba el beta por ellos, entonces queda beta x más 2 beta. Y esto me tiene que dar 0x al cuadrado más 0x más 0. Pero resulta y sucede que ahora yo puedo volver a agrupar en coeficientes. Por ejemplo, alfa x al cuadrado queda solito. Pero luego aquí tengo el más beta x. Y después por allá tengo el 2 beta menos 3 alfa.
Esto es 2 beta menos 3 alfa. Y eso tiene que ser igual a 0x al cuadrado más 0x más 0. Vean que esto es lo que no sabemos. Le pongo un signo de pregunta porque es a lo que tengo que llegar. ¿Qué pasaba cuando dos polinomios son iguales, chiquillos y chiquillas? Se igualaba cada elemento. Muy bien. Entonces, el alfa que está a la par del x al cuadrado, ¿cuánto tiene que valer? 0x al cuadrado. Ajá. Solamente se iguala el coeficiente. Entonces usted dice, el A 0. alfa es igual al 0. Ay, qué felicidad. Ya sabemos que alfa vale 0. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué más pasa, chiquillos? Que b es igual a 0. Muy bien, que el beta tiene que ser igual a 0. Ay, qué felicidad, todavía más felices, qué emoción, porque ya encontramos que beta vale 0. Y luego, ¿qué tiene que suceder? Que 2 beta menos 3 alfa es ¿Ah? igual a 0. Muy bien. ¿Será eso cierto? ¿Que esto sea igual a 0? Sí, Sí, porque ¿cuánto vale la beta? 0, 0. ¿Y el alfa? 0. 0 y 2 por 0 menos 3 por 0 da 0. Y eso es una tautología, eso es cierto. Entonces, por lo tanto, concluimos que alfa y beta valen 0. Entonces, tenemos dos cosas. Entonces, aquí, ese es el punto número 2. Es que es linealmente independiente. Vean que el punto número 1 era que genera. El punto número 2 es que es linealmente independiente. Entonces, si tenemos que B genera S, y tenemos que B es linealmente independiente, ¿en qué evoluciona este conjunto? Genera y es linealmente independiente. Muy bien, entonces ahora B es una poderosa base. Entonces B es una base. ¿Una base de quién, chiquillos? Muy importante, tiene un adjetivo. Entonces, ¿de quién es la base? ¿Es de los polinomios? ¿O es de S? ¿O es de R? ¿De qué será base? Turururum, turururum. Y no se me asusten, se van a la pregunta. Vaya la base y la dimensión de quién? De S. Entonces, aquí decimos que B es una base de S. Y con solo tener que B es una base de S, ya sabemos la dimensión de S. ¿Quién es la dimensión de S? Es la cantidad de elementos que hay en la base. Pero recuerden que B estaba formado por x al cuadrado menos 3 y x más 2. Entonces, ¿cuántos bichos hay en B? 2, 2. Entonces, ¿cuál es la dimensión de S? 2. 2. ¡Wow! Listo. Eso es un típico ejercicio donde tienen que buscar la base y a encontrar la dimensión. Entonces, ven que la dimensión es 2. ¿Ok? ¿Por qué la dimensión es 2? Y muy importante, vean que es viable porque en nuestro mundo estamos en un subconjunto de todos los elementos o un subconjunto que es un subespacio vectorial de los polinomios con grado menor o igual que 2. Entonces, recuerden el corolario 1. Si yo estoy hablando de un subespacio vectorial, en particular, si ya yo sé que la dimensión del espacio vectorial es 3, porque sabemos que la dimensión de los polinomios de grado 2 es 3, entonces, y S está contenido en este mundo, claramente la dimensión de S tiene que ser menor o igual que 3. Y vean que aquí hemos demostrado que la dimensión en este ejemplo dio 2 y es viable, porque es menor o igual que 3. No sé si tienen dudas hasta acá, chiquillos y chiquillas. Profe, ¿puede mostrar lo que escribió ahorita de último? ¿En dónde? ¿Aquí o allá? En la página anterior. No, lo había escrito en una esquina arriba. En una esquina arriba. Ah, aquí esto. No, no es eso. Ah, pucha. Eso, ya lo vi. Eso. Ah, ok, ok. Sí, es que también hay cierto lag, dijo. Ni que fuera yo jugando Tomb Raider que se pega eso. Qué cosa más triste. Bueno, ok. ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? ¿Algo que quieran que repita, que me devuelva? ¿No? ¿No hay dudas? Ok, entonces
Ahí me detienen. Entonces, voy a pasar de página. Ya hablamos de dimensión. Déjenme ver qué me falta aquí. Sí, hay dos teoremas, y estos teoremas lo que nos hablan es propiamente de la dimensión. Vamos a ver si estamos bien de tiempo. Entonces, tenemos este teorema que dice que sea V un espacio vectorial de dimensión finita y un subespacio de V. El ejemplo anterior demostró que en efecto, si tengo que U está contenido en V, la dimensión de U tiene que ser menor que la dimensión de V. Entonces, bueno, hay que demostrar dos teoremas. Ok, hagamos un trato. Este que está aquí, se los voy a dejar para que estudien. Me interesa más el otro. Estudien. No es difícil tampoco. Página 106. Ok. Entonces, por el momento, aquí funciona el ejercicio anterior. O sea, vieron que la dimensión de U era menor que la dimensión del subespacio. Este no es difícil de demostrar. Nada más es de fijarse muy bien en que hay que generarse una base, porque ya nos dan la hipótesis de que la dimensión de V es n, y luego tener cuidado a la hora de despejar el V como combinación lineal de los otros elementos. Entonces, como por ahí más o menos va la demostración. Vamos a centrarnos mejor en el otro teorema, que es el 3.11, que es un poquito más grande, pero con este ya ahora sí, para ver. Ay, no, todavía me queda un ejercicio. Bueno, y hagamos este para que quede como más claro lo del juego de las dimensiones. Entonces, este teorema lo que dice es que si yo tengo un espacio vectorial y que si U U sub 1 y U sub 2 son subespacios de dimensión finita, entonces la dimensión de la suma de subespacios es la dimensión del primer espacio más la dimensión del otro espacio y le quito la dimensión de la intersección. ¿Ok? Pero bueno, sin hacer mucho preámbulo, vamos a la idea del teorema. Entonces, primero hay que notar que U sub 1 intersecado con U sub 2 son, por hipótesis, están contenidos en U. Y sabemos que tienen dimensión finita. Aquí hay dimensión finita. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa aquí? Entonces, vamos a decir que sea B una base para la intersección de los dos subespacios vectoriales. Entonces, vamos a decir que B tiene U sub 1, tiene A U sub 2 y tiene U sub K del bichillos. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a escribir que B es una base de U sub 1 intersecado con U sub 2. Chiquillos y chiquillas, si B tiene U sub 1, U sub 2, U sub K, ¿cuál es la dimensión de la intersección? Es decir, ¿cuántos elementos hay en B? K. Hay K elementos. Muy bien, K. Y un chiquillo una vez caca. Se le salió la palabrota. Bueno, entonces vean que ahí la dimensión de la intersección de los subespacios es K, porque la base tiene K elementos. Muy bien. Ahora sí, esto es número 1. Número 2. Vamos a decir que sea B prima una base para U sub 1. Entonces, chiquillos, una base para U sub 1 tiene que ser U sub 1, U sub 2, U sub K, y aquí vamos a agregar una serie extra de elementos. Entonces vamos a ponerle V sub 1, V sub 2 hasta llegar a V sub M. Entonces, B es una base de U sub 1. ¿Y cuál es la dimensión de esta base? ¿Cuál es la dimensión entonces de U sub 1? ¿Cuántos bichos hay en B'? Cuéntenos, ¿cuántos bichillos hay ahí? Hasta aquí hay K. Hasta ahí, ¿cuántos hay? M. M. Entonces, ¿cuántos bichos tiene B'? K También. más M. Ajá, K más M. ¿Por qué construí eso así? ¿Por qué construí, o sea, por qué agarré los de B y le agregué ahora M bichos más? Bueno,
Eso lo hice porque recuerden que tenemos por hipótesis la intersección entre dos subespacios. Entonces, si yo construyo una base para U sub 1, necesariamente tengo que agarrar lo que tenía en la intersección con U sub 2 y agregarle un montón de elementos más. Yo le agregué hasta M. Eso no importa si son M, N, P. Le agregué M bichos. 3. Ahora me doy B doble prima. Me tengo que dar una base para U sub 2. Entonces, tiene que ser la misma cantidad de bichos que hay en la intersección, pero ahorita yo voy a agregar ahora otros diferentes. W sub 1, W sub 2 y voy a agregarle W sub n. ¿Ok? Entonces, lo mismo de antes. B es una base de U sub 2. ¿Y cuál es la dimensión de U sub 2? Chiquillos y chiquillas. K más N. Muy bien. K más N. ¿Estamos de acuerdo? Porque aquí hay K bichos y aquí hay N bichos. Vean que el truco en esta demostración es construirse primero la base en común para la intersección de subespacios. Muy bien, entonces, recordamos esos 3 puntos y ahora sí ustedes me dicen, chiquillos, ¿cuál es la dimensión de la base de la suma de U sub 1 más U sub 2? Entonces, la teoría y la definición sobre suma de subespacios tiene que referirse o se refiere a que es la intersección, perdón, es la unión de todos los conjuntos, tanto de B' y B de doble prima. Entonces, quiere decir, y voy a ponerlo aquí, una observación, de hecho es un ejercicio, pero por el momento lo vamos a tener acá. Resulta y sucede que si yo quiero construir una base techo para la suma de U sub 1 más U sub 2, es la unión de todas las 3 bases. Chiquillos, ¿cuáles serían la unión de las 3 bases? ¿Cómo quedaría unido B con B' y con B doble prima? Es decir, ¿qué pasa si yo uno estos 3 conjuntos? ¿Qué quedaría en la unión? K. ¿Cómo K? Ok. Digámosle, ¿qué pasa si usted une esos elementos? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo uno B con B doble prima? ¿Qué quedaría de la unión de esos? Solo estos Profe, dos. quedaría la suma de KMN, ¿no? Ajá, muy bien. Pero sí, de hecho, la dimensión es K más M más N. Pero entonces eso significa que en B techo está U1, U2 hasta UK. Luego tiene que estar ¿quién? V1, V2 Hasta hasta VM. VM. Y luego tiene que aparecer W1, W2, 2 hasta ¿quién? Hasta WN. Exactamente. Entonces, la suma de subespacios, la base que contiene a la suma de los subespacios es la unión de todos los bichos que están en las bases. Y fue como vos lo viste. ¿Cuántos bichos hay en B techo? Hay K más M más N. Pero resulta que K más M más N es lo mismo que escribir K más M. Ojo, vean el toque. K más M más K más N menos K. Si le prestan atención, K más K, ¿cuánto da? 2K. Y si le resto K, que es esta última, ¿cuánto me está dando? K. Entonces es lo mismo que tener K más M más N. ¿Sí vieron ese truquillo? Sí, profe. Ok, y ustedes dirán, pero ¿para qué hizo eso el profe? Bueno, el truco está en esto. Resulta que a la hora de hacer o de reescribir K más M más N como K más N más K más N menos K, resulta que ¿quién es K más M? Es B techo. Bueno, B prima. Talón acá. ¿Quién es K más M? Tu, 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 tu. U1, sub 1. La La dimensión. dimensión de U sub 1. Muy bien. Más. Ahora, ¿quién es K más N? Tu, 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 tu. La dimensión de U sub 2. La dimensión de U sub 2. Y le resto K. ¿Pero quién es K? Tu, 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 tu. La dimensión de esa intersección. Muy bien. Y listo. Hemos demostrado el teorema. ¿Vio qué bonito? Eso es, chiquillos.
Eso es lo que nos dice el teorema 3.11. Técnicamente, para demostrar la dimensión de la suma, yo debo construir solo bases y agregarle a la intersección de las bases los elementos necesarios para llegar y probar la demostración. Y obviamente el truco que hay aquí, escribir el K como 2K menos K. Y luego separar este 2K como si fuera K más K menos K. Ese es el truco que tiene este teorema para poder llegar a probar la dimensión o la dimensión de la suma como la dimensión de ambos y le quito la intersección. Vean que esto se parece mucho a demostrar la cardinalidad de unión B, que es lo mismo que la cardinalidad de A más la cardinalidad de B menos la cardinalidad de la intersección de ambos conjuntos. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? ¿Dudas, preguntas? ¿Nadie tiene dudillas? ¿Preguntillas así? Bueno, técnicamente, ahí está la demostración de ese teorema. Y ya para terminar, ya ahora sí, ya para terminar, de acuerdo a lo que vimos, entonces lo que nos queda es este ejercicio. Dice que determine la dimensión de cada uno de los siguientes subespacios. Este es un ejercicio de libro. Vea que por eso viene en plural, porque hay varias consideraciones. Entonces, déjeme ver si viene otro ejercicio por acá. No, ya no viene más ejercicio. Entonces, vamos a ver si lo hago. Lo hacemos un poquito rápido, pero nos vamos a dedicar a encontrar la dimensión. Si yo ocupo la dimensión, cuando en un ejercicio le pidan la dimensión, tienen que buscar primero una base. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no se les olvide ese tipo de características. Ustedes no pueden acceder a la dimensión si no tienen una base. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agarramos estas dos condiciones y vamos a resolver el sistema de ecuaciones para que nos quede una matriz escalonada ampliada reducida. Lo dije bien, una matriz escalonada ampliada reducida. Sí, entonces, primero resuelvo o trato de resolver ese sistema. Yo busco la matriz escalón reducida. Pero bueno, primero buscamos la matriz ampliada de este sistema. Sería 1, 1, y luego sería 0, 0. Luego tenemos 0, 0, y aquí tenemos C y D. Ah, pero C y D es 1 y 1. Y está aumentado a 0, 0. Ay, chiquillos, qué torta. Hijo de pucha, qué cosa más triste. Podemos buscar la matriz escalonada reducida, así como aparece el sistema. Es decir, esa matriz que ya será escalonada reducida o le podemos hacer Entonces ya algo. está escalonada reducida. Ya está escalonada reducida. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que al ser escalonada reducida, despeje de aquí la A y de la otra despeje la C. O sea, no hay nada que hacer. O sea, estamos muy tristes porque ya es escalonada reducida. Entonces, ni modo. A la tarea a la que nos vamos es que cuando yo recupero el sistema, este tipo de cosas no nos asusta, sino que nos dice quién despeje. Entonces aquí, despeje la letra A y de la otra despeje la letra C. Y las otras son parámetros. Entonces nos queda que A es menos B y nos queda que C es menos D. Y al hacer esto, quiere decir que el conjunto ya yo no lo escribo como A, B, C, D. Ahora yo lo escribo como A, pero en vez de A pongo menos B. Aquí dejo una B. En vez de colocar C, ya no escribo C, sino que según el despeje pongo menos D. Y aquí coloco D. Y escribo que tanto A como D, perdón, tanto B como D son números reales. ¿Qué hacemos ahora? Entonces, como ya yo tengo escrito ese sistema, tengo que hacer dos cosas. Entonces, voy a pasar a la próxima página. Esto lo que nos dice es que ahora U se conceptualiza como todas las matrices de la forma menos B, B, menos C, menos, ¿cómo era? Ah, menos DD. Entonces, menos DD. Tal que B y D pertenecen a R. Entonces, yo tengo que buscar una base. Entonces, hay que buscar una base. Hay que buscar una base. Entonces, ¿qué hay que hacer para buscar una base, chiquillos? Vamos a ver, ¿cuáles son los dos ingredientes que siempre ocupamos? Que genere. Muy bien, entonces hay que buscar un conjunto generador. Entonces buscamos un conjunto generador. Generador y vamos a ponerle B. ¿Cómo se encuentra?
Lo mismo de antes. Yo agarro U. Ya yo sé que es menos B, menos D, B y D. Tal que B y D pertenecen a R. Me fijo en la cantidad de constantes. Ah, son 2. Quiere decir que eso se puede descomponer en una matriz con letras B y una matriz con letras D. Entonces me queda que esto es lo mismo que menos B, B, 0, 0, más 0, 0, menos D y D. Tal que B y D pertenecen a R. Entonces vean que separé en la cantidad. Si hay 2 letras, separé una matriz con letras B y con letras D. Ahora yo puedo sacar una B a factor común, por decirlo así. Bueno, propiedad del escalamiento, que uno le puede hacer a cada matriz. Y me queda menos 1, 1, 0, 0. Saco una D, 0, 0, menos 1, 1. Y escribo que B y D pertenecen a R. Pero ¿qué significa que B por menos 1, 1, 0, 0 más D por 0, menos 1, 1? Esa combinación lineal me dé U. Entonces, eso significa que U es generado por el conjunto de las matrices menos 1, 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 1. Muy bien, entonces ya tenemos un conjunto generador. Vean qué importante. Y entonces en este caso decimos que sea B, en este caso nuestro conjunto generador, el formado por las matrices menos 1, 1, 0, 0 y 0, 0, menos 1, 1. Entonces ya resolvimos la primera parte, encontrar un conjunto generador. ¿Qué nos falta ahora? Que sea independiente, ¿no? Tenemos que demostrar que sean linealmente independientes. Entonces, no sé si están copiando ahí, chiquillas, chiquillos. Ustedes me dicen. Ya casi termino, profe. ¿Ok? Profe, ¿usted podría devolverse a la página anterior para tomarle foto? Claro que sí. Ahí Con me la mucho gusto. manda, porfa. Ajá, claro. Sí, sí. No, no, copiaron ahí. Ya lo que nos falta es un poquito, nada más. Ya le tomé foto. Ok. Ustedes me indican, ¿paso o no paso de página? Sí. Bueno, por mí sí, Sí, alguien más que para esté copiar lo copiando. otro. Ok, voy a pasar de página porque dice que están copiando lo otro. Ok, ahí, traten de copiarlo. Ujú. Ustedes me indican, chiquillos, chiquillas. Yo ya, profe. Ok. ¿Alguien más está copiando? Ok. Voy a pasar a la siguiente página. Entonces, la parte número 2, lo que tengo que probar es que ese conjunto que encontré es linealmente independiente. Entonces, ¿ve linealmente independiente? Sí, solo sí. Existen constantes alfa y beta o letras P y Q. Vamos a usar letras. Si solamente existen L y R que pertenecen a los reales. Como decía la demostración, para todo elemento, vamos a ponerle para todo V sub 1 y V sub 2 que pertenecen a B, tal que, para recordar la demostración o la definición usual, tal que L multiplicado por menos 1, 1, 0, 0 más UCR, R por 0, 0 menos 1, 1, me tiene que dar el cero flecha. ¿Pero quién es el cero flecha en este mundo, chiquillas y chiquillos? ¿Quién será el cero flecha? Sería 0000. Muy bien, el 0, 0, 0. Sí, solo sí. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué es lo que hay que probar siempre con independencia lineal? Ujú, L por 0, 0, 0, 0. ujú. Ahí tendría que distribuir la L y la R, ¿no? Ajá, pero ¿a qué es lo que quiero llegar? ¿Qué es lo que siempre no se les olvide el horizonte? ¿Hacia dónde quiero A llegar? que L es L es igual 0 0. y R es 0. Muy bien, que el L y el R son iguales y valen ¿cuánto? 0. ¿Estamos de acuerdo? Siempre hay que demostrar esto. No lo sé, pero hagámoslo. Distribuimos
menos LL, 0, 0. Aquí me queda 0, 0, menos RR, y me tiene que dar 0, 0, 0. Pero para que esto sea viable, hago la suma. Entonces, menos LL, menos RR, y me tiene que dar 0, 0, 0. Y chiquillos y chiquillas, si una matriz de 2 por 2 es igual a otra matriz de 2 por 2, ¿qué tiene que pasar? Cada entrada tiene que ser igual a la otra entrada. Muy bien. Entonces, tiene que pasar que el menos L valga 0, que el L valga 0, que el menos R valga 0 y que el R valga 0. En cualquier circunstancia, vamos a llegar siempre que el L y que el R, ¿cuánto vale? 0. Perdón. No sé qué pasó, pero está ahí. 0. Entonces, en efecto, por lo tanto, ya tenemos que B está generando, ¿cómo era el espacio que se llamaba eso? Perdón que me devuelva. Ah, es U. Entonces, ya sabemos que B genera U. Y tenemos que B es linealmente independiente. Entonces, tenemos nuestras dos estrellas. Nuestras dos estrellas solares, dijo. Nuestras dos piedras solares. Fue pucha más violento. Entonces, ¿en qué evoluciona B? Base. En una base. ¿De quién? Porque no puede estar solita. Tiene que ser una base de algo. De uno. De De U. U, de U. Vean la flechota, aquí no se les olvide. Siempre que yo tenga esos ingredientes, le hacen caso a la flechota. Entonces, B es una base de U. Por lo tanto, ¿cuál es la dimensión de B? Perdón, la dimensión de B. ¿Cuál es la dimensión de U? Es decir, ¿cuántos bichos hay en la base B? 4. 4. Vamos a ver. 2, Por ¿no? ser matriz de 2 por 2. Ah, pero No necesariamente es 4. Por ejemplo, ahorita era un subconjunto. son 2. Son 2. Entonces, como hay 2, la dimensión de U es 2. Y vean que 2 es menor o igual que 4, porque como estamos en la matriz de 2 por 2, el corolario lo que nos decía era que la dimensión de cualquier subespacio tiene que ser menor o igual que la dimensión del espacio grandote. Entonces, está bien, es 2 y es menor o igual que 4. Eso es un subespacio, profe. Exactamente, ahí U es un subespacio, U es un subespacio vectorial de las matrices de 2 por 2. Y está bien, vean que la dimensión de esas matrices es 4 y está bien que la dimensión de ese subespacio sea 2. No hay ningún problema. Si se dan cuenta, todas estas demostraciones son igualiticas. Ahí lo único que nunca demostramos fue que era un subespacio, pero ya nos decía el ejercicio que U era un subespacio vectorial. Si no nos dicen nada, hay que probar que es subespacio, luego hay que buscarle el generador y luego hay que probar que ese conjunto generador es linealmente independiente. Y luego cuando ya tienen que es linealmente independiente, pues es base y ya pueden hablar de dimensión. Un montón de conceptos. Santísima Trinidad. Muy bien, no sé si paso ya de página, ya con esto terminamos, pero no sé si están copiando. Ya yo terminé, profe. Ok, la compañerita ya terminó. Vanessa, que siempre va de ahí atrás, dijo. Eso es mentira, Vanessa. Todo bien, profe. Ok, entonces chiquillos y chiquillas, técnicamente con esto, entonces la segunda parte, y cuando puedan, es demostrar o estudiar los teoremas que no fueron demostrados. Y aquí vienen dos videos que los lleva a ejercicios resueltos sobre base y dimensión. Parecido a lo que hicimos acá, pero de otro tipo. Entonces, bueno, con esto terminamos y cualquier cosa igual, estoy en consulta. Y igual, si nos podemos ver 1:30 para comer, no hay ningún problema. Si tienen alguna duda, ¿está bien? Sí, profe. Bueno, pura vida. Nos vemos, chiquillos, chiquillas. Hasta luego, profe. Hola, Bueno, profe, gracias. chao, que estén bien. Profe, yo le quería preguntar algo antes de que sea, esperar que todo. Ok, voy a parar la grabación nada más.